Perfecto. Pues está entrando más gente, está llegando más gente, pero ahora son las 2 aquí en el Reino Unido, las 10 en Estados Unidos. Y saludos donde quiera que estéis. Estamos encantadas de contar con vuestra presencia en este webinario. Yo soy Bárbara Stilwell, soy la directora ejecutiva de la campaña global de Nursing Now. Y como sabéis, hemos organizado, bueno, estamos trabajando en el tema de la defensa de la incidencia hasta abril, porque hemos visto que estamos en un momento crítico para la enfermería a nivel global. Estamos empezando a recuperarnos de la pandemia y tenemos que fijarnos en el futuro del personal sanitario y sabemos que hay una escasez de enfermeras y comadronas en todo el mundo. Así que queremos prestar atención a la manera en que podemos hacer que los gobiernos inviertan de manera estratégica en enfermería para atraer a la gente a nuestra profesión, para que se queden en la profesión y para que todas las enfermeras en el mundo tengan unas condiciones dignas de trabajo. Y esto es sobre lo que hablaremos hoy, cómo conseguimos que presentar estas demandas estratégicas. Y yo vivo en un país con grandes oportunidades para invertir en enfermería, pero muchas veces no es sencillo presentar las demandas de manera estratégica. Es decir, cómo hacemos que los políticos inviertan en enfermería, cómo presentamos nuestras demandas. Esto es lo que vamos a tratar hoy. Y para ello tenemos un elenco distinguido y estelar. Estamos encantadísimos. En primer lugar, vamos a escuchar a Rachel Dewson. La conozco de hace años ya, creo que unos 10 años. Es directora técnica global de el programa de inversión en recursos humanos sanitarios más importante del mundo. No hay nadie en el mundo que sepa tanto sobre inversión en personal sanitario como ella. Rachel, estamos encantadas de contar contigo. También tenemos a Ben Sims, que es el CEO de la TED y nos va a hablar de colaboraciones. Ben y TED han hecho una labor fantástica en cuanto a colaboraciones y queremos que nos hable de la manera en que las enfermeras pueden maximizar los beneficios de buenas colaboraciones, que es un tema que hemos tratado también en el Nightingale Challenge. Y bueno, CED también participa en estas apuestas. También estamos encantadas de tener a Judy Caniola desde Ruanda. Es amiga de Nursing Now desde el principio, ha sido asesora y bueno, ha sido de gran fuerza para nosotras y nosotros. Y hace poco fue nombrada directora de enfermería y obstetricia en su universidad en Kigali. Y también tenemos a David Bryden, director del Frontline Health Workers Coalition, que nos hablará de cómo dirigirnos a los donantes. Tenemos un panel fantástico, así que os animo a ir enviando preguntas. Nos llegan ya gente de todas partes del mundo. Bienvenidos, bienvenidas. Y ahora voy a pedirle a Rachel que dé inicio a este webinario. Muchas gracias, Rachel. Muchas gracias, Bárbara, y saludos a todo el mundo. Gracias a Nursing Now por la oportunidad de
participar aquí. Me llamo Rachel Tasson y soy directora técnica del programa HRH 2030, dirigido por Chemonics International, y también soy miembro del comité de dirección del Frontline Health Workers Coalition. Luego David hablará sobre la coalición y es un honor estar acompañada de tantos referentes de la enfermería que tanto han contribuido a la salud y bienestar de mi familia. Sí, bueno, ahora que la iniciativa del año de enfermeras y comadronas se extiende al año de los trabajadores sanitarios y sociales, en plena pandemia se considera al personal sanitario como héroes y quiero comenzar con un agradecimiento. Thank you, merci, gracias, Aishante, obrigada. Pero los agradecimientos y los aplausos no son suficientes. Necesitamos inversiones reales y concretas y acciones dirigidas al personal sanitario que tanto se lo merece. Las inversiones en personal sanitario son fundamentales para aprovechar el potencial de los sistemas sanitarios para ofrecer seguridad sanitaria global y para ofrecer sanidad para todo el mundo. Y además esto contribuye a la igualdad de género y a un trabajo digno. Y las enfermeras son fundamentales en la agenda global de salud. ¿Por qué? Porque se calcula que hay 28 millones de enfermeras y enfermeros. 9 de ellos son mujeres. Y esto es una fuerza increíble. Es el grupo profesional más importante del ámbito sanitario y están siempre en primera línea, pero también hay dificultades. Se calcula que hay una escasez de más de 5 millones de enfermeras en países de rentas bajas y medias, y la producción de enfermeras ha crecido a través de la educación, pero el número de licenciadas no es suficiente. Y si nos fijamos en los lugares más inaccesibles y frágiles, el empleo digno para enfermeras es bastante escaso y la distribución territorial es desigual. Las enfermeras trabajan duro, pero no se quedan tanto como sería de esperar por diferentes motivos. Y en cuanto a la toma de decisiones, necesitamos que más enfermeras adopten decisiones y sean líderes. ¿Y cómo podemos mejorar las inversiones globales en salud y cómo las podemos dirigir hacia la enfermería? Voy a dar algunos ejemplos de diferentes ámbitos. Hay inversiones a corto plazo, otras a largo plazo, en colaboración público-privada, del pasado, del presente, etcétera. Y quiero dejar claro que estoy reflexionando sobre mi experiencia. He estado en los dos extremos y no estoy apoyando ninguna iniciativa en concreto. Vamos a empezar con el enfoque del ciclo de vida centrado en las enfermeras y espero que esta presentación ofrezca ideas y estimule la imaginación sobre el tipo de peticiones que se pueden hacer. Aquí tenemos una cosa conocida, pero queremos escuchar a las enfermeras a la hora de decidir las inversiones. En este gráfico desarrollado por el programa HRH 2030, se adapta, es una adaptación del marco del mercado laboral sanitario, y aquí lo que se quiere, hay diferentes apartados. Comenzamos por el naranja. Y en el ámbito de la educación tenemos que reclutar estudiantes prometedores de enfermería, formarlos. Luego, en los otros ámbitos se ven los esfuerzos necesarios para que los enfermeros tengan condiciones dignas, estén bien pagados, y para todo esto hay que invertir en planificación de plantillas, desarrollo normativo, etcétera. Y durante la carrera
Aspiramos a que las enfermeras puedan aprender, adaptarse, responder, crecer, prosperar como líderes y agentes de cambio en sus comunidades. Y esto exige invertir en el sistema sanitario, en las instalaciones, infraestructuras y en el entorno laboral. Y si profundizamos en la creación del personal sanitario y los líderes del futuro, tenemos que formar más enfermeras de diferentes entornos y representaciones y orígenes, porque muchas veces en función de cómo se seleccionan los futuros estudiantes de enfermería, pues esto determina el resultado y necesitamos más gente de poblaciones desfavorecidas, a las que ayudar para que finalicen sus estudios, y sabemos que hay una serie de empresas privadas como Philips, Johnson Johnson, Hewlett Packard que invierten y dan becas en ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, y muchas de estas empresas están dispuestas en invertir en enfermería porque consideran que el liderazgo en enfermería es de gran valor. Y también tenemos la cuestión de los materiales de formación, los equipos. Y hay convenios bilaterales, por ejemplo, con las agencias de colaboración internacional de Corea y Japón, que ofrecen materiales de este tipo y a veces incluso construyen escuelas. Y el PEPFAR es el Fondo de Ayuda de Emergencia en la lucha contra el SIDA. Tiene también una iniciativa de colaboración para la formación en enfermería y colabora con diferentes escuelas en África. Y ahora hay una iniciativa similar, pero se centra sobre todo en países y entornos más frágiles. Y la inversión a largo plazo en la calidad de la educación en enfermería lleva su tiempo porque hay diferentes barreras, pero son fundamentales. Y también es muy importante para diversificar y invertir en el profesorado de enfermería. En muchos países es necesario tener un doctorado para poder impartir clase en enseñanza superior, y esto es un obstáculo porque estaría bien contar con un profesorado más diverso, sobre todo teniendo en cuenta que hay muchas enfermeras que se jubilan, y esto ofrecería una segunda carrera a estas enfermeras en el ámbito de la educación. Y si nos fijamos en la gestión, la asistencia técnica muchas veces se ofrece para examinar prestaciones laborales, incentivos, para las enfermeras para ver qué es lo que prefieren en cuanto a retención, trayectorias profesionales, porque muchas veces vemos como en el sector público los salarios no se pueden cambiar por el contexto político, pero sabemos que el Banco Mundial, por ejemplo, apoya a ministerios de sanidad para que ofrezcan un margen fiscal. También se ofrece asistencia técnica y evaluaciones para ver cómo encajan los salarios del personal sanitario en cuestiones presupuestarias más amplias. Por otra parte, tenemos la planificación del personal sanitario a nivel macro y de país para desarrollar planificación estratégica, y, por ejemplo, la OMS y otras organizaciones pueden dar apoyo en estos ámbitos, y vincular la planificación con otro tipo de planes sanitarios más amplios es fundamental. Y esto, cuando hagáis vuestras demandas, os invito a echar un vistazo a los documentos de orientación elaborados por el Ministerio de Sanidad para ver cómo se puede hacer más cosas, y teniendo en cuenta que las cuestiones que tienen que ver con la igualdad de género y la enfermería con una plantilla dominada por las mujeres, es importante tener en cuenta cómo la discriminación de género, la segregación laboral y vertical y el acoso sexual se pueden abordar también en este ámbito.
Otra cosa importante es optimizar el personal de enfermería al día a día en el sistema sanitario. ¿Qué tipo de inversiones pueden ayudar a las enfermeras a prosperar? En entornos de emergencia vemos que muchos países están dando prestaciones por riesgo o complementos y esto puede ser complicado, hacer llegar el dinero al bolsillo de las enfermeras por problemas burocráticos, porque los sistemas financieros son muy lentos, no están digitalizados. Y si las enfermeras pueden organizarse, seguramente se harán más conexiones y se podrá hacer mucho más para responder a estas necesidades inmediatas. Pero a corto, medio y largo plazo, las mejoras en las condiciones laborales de las enfermeras son importantes para retenerlas y para mejorar su rendimiento y productividad. He visitado demasiadas instalaciones en las que las enfermeras y las comadronas eran las que tenían que ir a por agua para tener condiciones de trabajo sanitarias y limpias. Y bueno, ahora se utilizan mucho las EPIs y muchas veces este equipamiento no se adapta al cuerpo de las mujeres y esto es un riesgo para las enfermeras. Y si pensamos en inversiones en cuanto a calidad y formación continua, hay muchos programas bilaterales, por ejemplo, programas financiados por la USAID que se centran en algunos ámbitos como la salud materno-infantil, programas de formación continua, programas de planificación familiar contra la malaria, etcétera. Y aquí podemos pensar en cómo se puede aprovechar esto para impulsar la formación continua. También hay herramientas para gestionar la carga de trabajo, para saber cuántos trabajadores sanitarios tenemos y ver cómo se reparten las diferentes tareas. Y otra cosa importante es que cuando pensamos en inversores, esto a veces parece como dirigirse, que nos estamos dirigiendo a un ente desconocido, a una torre de marfil con nuestras demandas, pero sería interesante ver lo que tenéis alrededor, qué consejos locales hay, cómo son los procesos locales, qué tiene a nivel local vuestra asociación profesional y cómo se puede unir las voces para haceros oír y fijaros en el entorno más local y también en las comunidades locales, porque en cuanto a la mejora de las condiciones laborales, los comités locales de salud pueden hacer mucho si se involucra a la comunidad para suministrar el agua, por ejemplo, para garantizar seguridad en el trabajo. Hay muchas cosas que se pueden hacer desde el sector privado más cercano. Y me gustaría finalizar reiterando una cosa, y es que los inversores en salud quieren escucharos, quieren saber qué está pasando y cuanto mejor os organicéis y comuniquéis mensajes sobre las necesidades para crear, gestionar y optimizar el personal de enfermería en vuestro contexto, más fácil será tratar de las soluciones que pueden ser más factibles y alcanzables y que responden a estas necesidades, y esto os llevará muy lejos. Y os animo a pensar en cuáles son las prioridades más inmediatas frente a las prioridades a largo plazo y cómo pueden complementarse las unas con las otras. Y os animo y os recuerdo que vuestra presencia aquí ya indica que sois líderes de enfermería. Vuestros problemas también son problemas de las mujeres y aquí tenemos la solidaridad. Y la comunidad de salud global tiene que valorar a las enfermeras, tiene que pagarles, tiene que contar con ellas, saber quiénes son, dónde están. Hay que profundizar en los datos que ofrecen evidencia convincente para que vuestras demandas reciban respuesta.
Los mecanismos de responsabilidad también son importantes y esto os puede llevar muy lejos. Necesitamos más enfermeras en posiciones de liderazgo para ofrecer salud para todos y todas. Así que muchísimas gracias. Rachel, muchísimas gracias. Ha sido fantástico. Perfecto. Me ha encantado tu última diapositiva. Es una diapositiva muy importante. Vamos a adoptarla en Nursing Now, porque los problemas de las mujeres, de las enfermeras son problemas de las mujeres, efectivamente, teniendo en cuenta que somos el 90% del personal sanitario o de enfermería. Y la manera de organizar las cosas para atraer y optimizar la plantilla, pues ha sido muy interesante. Y otra cosa que me ha llamado la atención es el consejo de echar un vistazo a los planes nacionales de personal para ver dónde está la enfermería, porque muchas veces tardamos mucho en hacer este tipo de cosas y esto es un muy buen consejo. Muchas gracias, Rachel. Y ahora le vamos a dar la palabra a Ben. Bienvenido. Estamos encantadas de tenerte con nosotros y estamos deseando escucharte. Muchas gracias, Ben. Tienes la palabra. Muchas gracias, Bárbara. Y gracias a Nursing Now por invitarme a participar. Felicidades a Nursing Now. Estoy fascinado con lo que habéis conseguido, estáis consiguiendo como comunidad en los últimos años. Y uno de los principales mensajes es que TED quiere acompañaros para asegurar el legado de vuestra campaña, porque todavía quedan muchas cosas por conseguir para elevar el estatus y el valor de la enfermería en la mente de los responsables políticos y de los donantes, así que estamos totalmente comprometidos a trabajar con vosotros en garantizar este legado. Y creo que todas las enfermeras tienen una función. Y a mí me gustaría que en el otro lado de mi presentación, todas las personas aquí presentes se sientan súper empoderadas y que sientan que su experiencia puede incidir directamente sobre los responsables políticos porque sois un grupo fantástico. Y esto lo digo ahora en reconocimiento del estrés y la presión que habéis sufrido y seguís sufriendo durante la pandemia. Así que felicidades y gracias. Me gustaría comenzar explicando de dónde vengo. CED es una pequeña ONG británica, pero somos muy conocidos por nuestro enfoque de colaboración sanitaria. Fuimos creados hace 30 años, gestionamos 10 millones de libras cada año, colaboramos estrechamente con instituciones del Reino Unido como la Oficina de Desarrollo del Ministerio de Exteriores, el Departamento de Salud y Asuntos Sociales de Inglaterra, etcétera. Y tenemos mucha influencia de Nigel Crisp, como todo el mundo, ¿no? Esto lo puedo decir en este entorno. Y el enfoque de Sir Nigel en temas como el codesarrollo, del que habló en su libro Turning the World Upside Down, es de gran importancia. Y lo que decía de no asumir que la experiencia solo se encuentra en el norte global. Este modelo de colaboración y esta visión de co-desarrollo y de aprendizaje bidireccional está muy vinculado, se basa en vincular instituciones sanitarias del Reino Unido con instituciones extranjeras. Y tenemos unos 300 vínculos de este tipo en todo el sistema sanitario del Reino Unido, el NHS. Y una de las cosas más fantásticas es que cuando hace un año estalló la pandemia, muchos pensamos, por Dios,
Ahora nos vamos a encerrar en nosotros mismos, vamos a aislarnos. ¿Cómo diablos podemos esperar entablar diálogo con gente de otros países cuando sus vidas están sometidas a tanta presión? Y la verdad es que me equivoqué totalmente. Y una de las cosas más fantásticas de todo este periodo ha sido a nivel humano, a nivel individual, de enfermeras y médicos y médicas. Ha sido ver cómo ha brotado la solidaridad. No ha pasado a nivel gubernamental, no estoy diciendo esto en absoluto, pero a nivel humano, los vínculos que acercan a las personas por su experiencia compartida, pues esto ha florecido y ha sido de gran importancia. Y bueno, el viernes tenemos una conferencia en la que también intervendrá Judy y nos vamos a centrar en la solidaridad en la época del COVID. Y estáis invitados. Ahora me quiero centrar un poco en el programa de subvenciones. Os invito a conseguir estos fondos, a juntaros con quien solicita financiación. Y aquí tenemos, por una parte, el sistema de colaboraciones sanitarias del Reino Unido, el UK Partnerships for Health System, en la que Nigel Crisp ha tenido gran influencia. Tenemos 5 millones para enfermería y lo que se hace aquí es estamos revisando planes de estudios de enfermería en Somalia, Tanzania, reforzando la formación continua en Somalilandia, desarrollamos servicios de enfermería en Sierra Leone, etcétera, etcétera, etcétera. Hay diferentes análisis disponibles en nuestra página web sobre lo que se hará con estas ayudas. Y quiero destacarlo porque hacer trabajo de incidencia es fantástico si se tiene fondos y se puede aprovechar diferentes proyectos con los que experimentar. Y este tipo de fondos se centra en las iniciativas de mejora de la calidad y este tipo de fondos creo que pueden ayudaros. Y en todos los países en los que hacemos esta labor nos hemos puesto en contacto con grupos de Nursing Now, por supuesto. Y ahora me gustaría hablar de lo que hace que una solicitud sea buena, porque creo que es muy importante obtener este tipo de financiación y me gustaría destacar dos cosas. Por una parte, cómo cambian los sistemas. El cambio en las personas es fantástico, mejorar las competencias de las personas es fantástico, pero cuando estas personas pasan a influir el sistema y generan cambios sistémicos a nivel institucional o más amplio, es cuando se les empieza a escuchar por parte de los responsables políticos, etcétera. Entonces esto es muy emocionante y estamos decididos a ofrecer ayuda a las enfermeras para que alcancen este tipo de influencia. Y en segundo lugar, esto también está disponible en nuestra página web, son los principios fundamentales para la colaboración. Tenemos aquí unos pocos. Y si vemos estos títulos, en la página web se puede hacer clic en cada uno de estos títulos y entonces se pueden encontrar ejemplos prácticos de cómo trabajar de manera estratégica, respetuosa, cómo conseguir colaboraciones que son tan importantes como comentaba al principio en relación con la apuesta por el codesarrollo de Nigel Crisp. Y creo que el trabajo de incidencia es muy emocionante. Rachel ya lo ha comentado, que hay una escasez de personal sanitario que es devastador y los trabajadores sanitarios trabajan con muchísima presión, sobre todo en estos momentos de pandemia. Ya ha habido pandemias en el mundo antes y esta, ¿por qué será diferente? Esto es algo que deberíamos estar pensando porque, bueno, más de 30 millones de personas murieron de VIH y SIDA y
nos sigue pillando por sorpresa una nueva pandemia. Así que no se puede dar nada por sentado y tenemos que trabajar con urgencia y pasión para que esta vez el mundo aprenda las lecciones. Y estamos en un momento muy emocionante, con mucho respeto hacia la experiencia de las personas y la autoridad que aportan. Pero claro, el mundo es más pequeño que en el pasado. Y un consejo de CED es que hay que fijarse en la migración del personal sanitario. Y aquí en el NHS, el NHS ha dependido de la contratación en el extranjero desde 1948, desde su creación. Tenemos una profunda deuda con los trabajadores sanitarios que recorren grandes distancias para venir a trabajar, y el tema de la migración es muy importante. También los temas del racismo, de la diáspora, todas esas cuestiones son muy importantes a la hora de impulsar la agenda de la enfermería. Y me gustaría finalizar centrándome en el poder de las personas. Y Bárbara, esta cita te la debo a ti porque me recordaste de una frase del Dalai Lama que he pensado en utilizar en homenaje a ti y también a la Fundación Bardet. Me ha encantado trabajar con esta fundación, con Lisa Baylis-Pratt, profesora en la Universidad de Coventry, para asegurar el legado de Nursing Now a través de las becas Nursing Now Challenge Fellowship. Esto es una labor muy importante de TED que queremos aportar de cara al futuro, y queremos apoyar a todas las enfermeras que participen para ofrecer vías para influir sobre los gobiernos, para garantizar que vuestra experiencia, vuestra perspectiva tenga influencia y sea respetada. Así que muchísimas gracias por invitarme. Ha sido fantástico participar. Y aquí tenéis mis detalles de contacto mis detalles si os queréis poner en contacto conmigo. Muchísimas gracias. Ha sido un repaso muy interesante del potencial de las colaboraciones, y os animo a visitar la página web de TED porque hay muchas ideas y consejos sobre cómo completar una solicitud de colaboración. Esto es muy importante para conseguir financiación porque no llega por magia, desgraciadamente. Ya me gustaría, pero no es así. Y tenemos que hacer las cosas bien a la hora de presentar solicitudes y ver cómo encontramos colaboraciones beneficiosas. Y recordad que el viernes está la conferencia de CED. En su página hay mucha información. Y muchas gracias, Ben. Ya nos están llegando comentarios y agradecimientos de la gente que está escuchando, tanto para ti como para Rachel. Y ahora vamos a pasar a Judy. Judy, bienvenida de nuevo. Bueno, ha estado entrando gente desde que hemos empezado, y para los que no estabas desde el principio, Judy trabaja en Kigali, en Ruanda, y es presidenta del Centro para Enfermería y Obstetricia de la Universidad de Ruanda en Kigali. Y estaba en su terraza, creo. Bueno, ahora ya ha entrado, pero Judy, bienvenida. Tenemos mucha envidia del sitio en el que estás y estamos aquí para escucharte. Tienes el micrófono apagado, que es la frase que más se utiliza últimamente en inglés. Sí, pido disculpas. Es cosas de la época. Tienes el micrófono apagado. Buenas tardes, buenos días. Muchas gracias a Nursing Now por la invitación. Y rápidamente quiero entrar en materia y hablar sobre enfermería y obstetricia, y sobre todo sobre educación, que es a lo que me dedico en estos momentos. Y me gustaría hablar sobre la manera en que involucrar a los donantes, también sobre retención rural
y quiero dar unas ideas para la reflexión desde mi perspectiva y experiencia. En primer lugar, quiero explicar lo que se consigue cuando se forma a enfermeras y comadronas en África. Creo dos cosas. Si conseguimos esto, tendríamos un continente capaz de ocuparse de su gente. Me voy a referir a África, que es donde vivo y trabajo, y las enfermeras trabajan para dar apoyo, luchar contra la malaria, la tuberculosis, el VIH. Ayer mismo recibí mi vacuna y me la puso una enfermera, por supuesto. Hace un año le pregunté a alguien, ¿y esta vacuna que estáis todos buscando, quién la pondrá? Y todo el mundo me miró con cara de extrañeza. Y luego me dijeron, bueno, los investigadores están trabajando a contrarreloj y fantástico, felicidades por todos estos esfuerzos para desarrollar la vacuna. Y ahora ya está disponible. ¿Y quién va a poner esta vacuna de manera intramuscular? Una enfermera que se ocupan también de la salud maternal y neonatal, de las enfermedades no transmisibles, etcétera. Ahora tenemos la COVID en África, seguimos luchando contra el ébola, que aparece, desaparece. Y en segundo lugar, vamos a impulsar 3 iniciativas globales fundamentales. Tenemos la Agenda Global de Seguridad Sanitaria, Cobertura Sanitaria Universal y también los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Y cuando queremos presentar una petición a un donante para que nos dé dinero, ¿qué es lo que tenemos? Pues esto es lo que tenemos. Y con esto, ¿qué hacemos para presentar esta imagen que estoy intentando resumir? ¿Qué necesitamos? En primer lugar, antes de salir a ningún sitio, hay que asegurarse de que lo de dentro está bien. No puedes ir a limpiar la casa del vecino si la tuya está sucia. Así que a los gobiernos africanos, espero que algunos estén aquí presentes escuchando. Tengo aquí la declaración de Abuja porque solo tengo 10 minutos y quiero decir que si al menos se pueden cumplir las cosas ya planteadas antes de buscar otra declaración, otro objetivo, podemos asegurarnos de que se cumple lo que ya existe. Y si tenemos que se destine el 15% a salud, este es un buen punto de partida antes de ir a un donante. Y ministros de Sanidad, ¿podéis por favor crear el cargo de jefa de enfermería en los 54 países de África que no tienen este cargo? Por ejemplo, en mi país, algunos países la tenían, luego la quitaron. Así que hay muchos países en África que todavía no tienen este cargo. Y con esto no me refiero solo a crear el cargo o la figura, porque algunos países la tienen, pero la jefa de enfermería no está incluida en la dirección del Ministerio de Sanidad, sino que está relegada como una figura simbólica. Y luego, en cuanto a la política en África, cuando tengamos la figura de jefa de enfermería, hay que definir qué tiene que hacer. En cuanto a las facultades de enfermería, como la mía, y el ámbito académico, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo en lo que se refiere a los consejos, las juntas. En primer lugar, tenemos que asegurarnos de que nuestra casa está limpia y luego vamos a los donantes. Y en primer lugar, quiero hablar sobre donantes y es importante entender que los donantes en los últimos 20 años han hecho muchísimas inversiones que han traído cambios positivos, así que hacen una buena labor. Pero muchas veces la información presenta la idea de que la ayuda es una trampa que lleva al endeudamiento, y es cierto en cierto sentido, pero al menos en enfermería, en educación para la enfermería, estos
Estas inversiones han traído consigo cambios positivos y también es importante entender el panorama de la enfermería en África. Como solo tengo 10 minutos, me centraré en las reformas curriculares y en la regulación de la profesión. Tenemos que reforzar esta regulación y asegurarnos de que tenemos estrategias de formación transformativas. Es decir, no podemos seguir utilizando diapositivas de 1990 en 2021. Así que podemos actualizar las diapositivas, por favor. Las colaboraciones son importantes, no trabajamos de manera aislada, así que tenemos que también tener esto en cuenta, mejorar la formación. Son cosas en las que los donantes pueden destinar dineros en infraestructura, recursos, y como donantes es importante centrarse en el desarrollo del liderazgo en enfermería, porque esto permite matar 2 pájaros o 3 pájaros de un tiro. ¿Cuáles son estos pájaros? Pues cuando tienes un buen liderazgo en enfermería, hay una mejor prestación de servicio, un rediseño del sistema sanitario. Esto tiene un impacto en los sistemas sanitarios tan débiles aquí en África y se puede hacer frente también a la escasez de personal sanitario, porque este liderazgo tiene un efecto multiplicador en estos 3 ámbitos. Y también es importante centrarse en las personas, porque esto estimula la economía local, reduce la dependencia de la edad, y animo a todo el mundo a que si sois un donante, si podéis hacerlos, a que contratéis enfermeras y comadronas. ¿Y cómo se anima a los donantes? Para que nos den dinero para invertir en la formación de las enfermeras y comadronas. Muy rápidamente es importante presentar bien el caso, ya lo he dicho antes, pero tenemos que tener en cuenta que las mujeres son el motor de la economía africana y cuando se forma a una mujer se erradica la pobreza. Y, por ejemplo, mi madre caminaba miles y miles de millas para llevarme a la escuela. Y gracias a eso, mis sobrinas, sobrinos, las hermanas y hermanos de mi marido también han recibido educación mínima gracias al hecho de que yo fui a la escuela. Ahora puedo ganar dinero y ayudar a sacar de la pobreza a estas personas, que suele ser una trampa aquí en África. Y es importante demostrar capacidad interna, porque si quieres que Ben Sims se asocie contigo, no le puedes llevar un coche averiado. Hay que arreglar el coche, la casa, algunas cosas básicas para garantizar que existe una infraestructura básica, por mínima que sea. Tenemos que tener algo. Hay que demostrar que se puede colaborar y trabajar con otros, y siempre es mejor colaborar que trabajar solo. Hay que mostrar resultados de manera sistemática. Y como Judy, quizás no me puede encontrar con tal o tal, pero puedo hablar con Bárbara y a través de ella sí. También es importante apelar al corazón. Tengo un donante cuya madre es comadrona, así que le hablé sobre esto. Porque cuando hablas al corazón siempre hay algo que emociona, porque somos seres humanos y esto es muy importante. También es importante anunciarse, organizar eventos, cuidar los contenidos, porque por ejemplo, si vemos el contenido de algunas universidades, de algunas páginas web de algunas universidades africanas, está súper deslucida esta información. También hay que definir qué queremos conseguir y fijar bien los objetivos. Y mi plan de 3 a 5 años, por ejemplo, es desarrollar programas de estudios y poner en marcha algunos programas de liderazgo en la universidad. Y si hablo con un donante, pues ya tengo este objetivo en mente. Y también es importante educar a los donantes sobre posibles desajustes, porque un ejemplo, PEPFAR llegó en los 90 al África en relación con el VIH. Y por lo que hacían necesitaban algunos perfiles sanitarios. Por ejemplo, trabajaban en 10 hospitales y aquí necesitaban 14 enfermeras y comadronas más para ocuparse del papeleo.
y ellas no podían hacer trabajo del Fondo Global. Y este desajuste tiene muy mal efecto sobre el terreno, así que es importante también trabajar con los donantes e informarles de estos temas. Hay que conocer las organizaciones. En África tenemos la OMS, la AU, AXA, ECOWAS, NEPAD, SADC, y también tenemos organizaciones afines como AfriHeads, AfriPen, AfroPHC, etcétera, etcétera. Y es gente que tenemos que conocer, con los que tenemos que colaborar para lograr nuestros objetivos. También me referiré a la retención rural y vuelvo a mi llamamiento sobre el liderazgo en enfermería. Si no tenemos enfermeras en posiciones de liderazgo, nuestras demandas no llegarán a buen puerto, así que necesitamos este liderazgo. También necesitamos incentivos financieros. Hay países como Sudáfrica, Kenia, Botsuana, etcétera, que tienen algunos incentivos para las enfermeras que ejercen en las zonas rurales, como puede ser algunos pluses, y esto no es suficiente en sí mismo. También se necesitan incentivos no financieros, como pueden ser promoción clara, carrera clara, una taza de té cuando estás de servicio. Necesitamos políticas de retención. Y, por ejemplo, trabajé en el Congo para desarrollar un programa de retención rural, porque la gran parte de la población africana vive en la zona rural y el principal problema era el agua. Así que podemos trabajar con el Ministerio de Agua, de Vivienda, para tener carreteras, alojamiento, agua, etcétera, etcétera, para garantizar que podemos retener el personal en las zonas rurales. Aquí vemos cuál es la población rural en África. 70% en Tanzania, Burundi 87%, Sudán del Sur 80%, Ruanda 83%, Níger 83%. Así que vemos que lo que se necesita para retener al personal sanitario en las zonas rurales, hay que formarlas para ofrecer atención primaria. El 60% de estas instalaciones están dirigidas por una comadrona o una enfermera, y aquí hay mucho en lo que tenemos que invertir. También hay que formar en liderazgo y gestión, hay que juntarse con otras comunidades de formación sanitaria, y una cosa muy importante es utilizar la tecnología. Aquí tenemos algunas de las competencias en estos programas de formación en liderazgo. Son muy sencillas. Necesitamos liderazgo, gestión, planificación, etcétera, etcétera, movilización de recursos, orientación, práctica clínica basada en la evidencia. Y estas no son más que algunas de las competencias que necesitamos para la formación de liderazgo de enfermeras en zonas rurales. Tenemos formación en la mayoría de los países del África, y esta es una manera de garantizar que lo que llegue se dirija al lugar correcto. Muchísimas gracias. Judy, muchísimas gracias. Has tratado muchos temas. Alguien ha escrito en el chat que eres de gran inspiración, y efectivamente eres de gran inspiración, Judy. Muchísimas gracias por estos mensajes, y me gustaría retomar algo que has recomendado sobre tener una jefa de enfermería. Todos los países deberían tener sus jefas de enfermería, y este año en la Asamblea Mundial de la Salud se presentará una resolución sobre enfermería, sobre orientaciones estratégicas en enfermería, y las más de 100 personas que estáis aquí tenéis que aseguraros de, uno, tener una jefa de enfermería y de incluirla en vuestra delegación. Es muy importante contar con una, como decía Judy, sobre todo este año. Muchas gracias, y ahora, luego vamos a retomar algunas de estas cuestiones. Podéis poner vuestras preguntas en el chat, luego las buscaré.
Y ahora estoy encantada de presentar a David Bryan, que es director de la Frontline Health Workers Coalition, y nos hablará de cómo hacer campaña para dirigirnos a los donantes. Hola, muchas gracias. Es un honor estar en este panel y poder hablar con todos vosotros sobre cómo hacer campañas y cómo conseguir cambios. Soy David Bryan, soy director del Frontline Health Worker Coalition. Es una organización de 38 grupos con sede en Estados Unidos y tenemos un único objetivo: luchar por las necesidades y derechos del personal sanitario en países de renta baja y media, así que es un gran placer para mí estar aquí. Y voy a hablar de algunos principios de incidencia y de cosas que hay que tener en cuenta cuando se pide cambios normativos o financiación. Y voy a presentar algunos ejemplos sobre fuentes potenciales de financiación y sobre la importancia de conocer a la gente del entorno que pueden ser vuestros aliados. Y voy a ver si puedo compartir mi pantalla. Perfecto. Aquí tenemos algunos recursos con los que quiero empezar. Con esto, muchas veces pensamos, ¿cuál es nuestra estrategia? Y pensamos en los argumentos que defendemos, los puntos racionales que defendemos, punto por punto, ¿no? Y queremos presentar un mensaje convincente, pero también tenemos que tener en cuenta la cuestión de las emociones. Porque si vemos en una acción que inhibe o motiva, espero que se vea bien en pantalla, en la izquierda vemos los inhibidores: inercia, apatía, miedo, aislamiento, dudas. Tenemos que tenerlas en cuenta, porque si queremos mover una montaña, a veces es bastante difícil de cara a largo plazo, y tenemos que tener en cuenta los impedimentos emocionales y las posibles soluciones, los antídotos. Y en la derecha vemos cuáles son los motivadores a la acción, que supera la inercia, la urgencia, la apatía, la rabia o también la esperanza, que permite superar la apatía. El miedo, lo mismo, la esperanza, el aislamiento, la solidaridad. Y esto tiene mucha relación con lo que decía Judy, porque un mensaje que quiero que os llevéis de esta presentación es que es importante encontrar aliados. Encontrar vuestros aliados. Y esto es fundamental, porque si asumís un objetivo difícil, por ejemplo, queréis que la jefa de enfermería esté en la mesa con el ministro de Sanidad, o queréis un aumento salarial, o que se elimine alguna política de discriminación, o que se regule o se luche contra o que se instauren políticas contra el acoso sexual, es importante que las enfermeras estén bien representadas a nivel de liderazgo o de dirección, y para ello se necesitarán los motivadores que aparecen en la derecha, entre ellos la solidaridad. Por eso es muy importante encontrar aliados, no ir solos, encontrar a la gente que podéis atraer. Puede ser otra enfermera, efectivamente, o alguien de una profesión afín, o una organización de pacientes, o algún paciente activista. Hay muchos que pasan por el sistema sanitario y se convierten en activistas, por ejemplo, la gente que tiene VIH. Y es importante tener presente a estas personas. Y otra diapositiva que quería mostrar, a ver si lo consigo. Si vemos este cuadro que tiene mucho texto, a principios de los 70 había una líder feminista en Estados Unidos que se llamaba Heather Booth, que creó este cuadro
en el que se recoge paso a paso unas consideraciones críticas muy importantes para planificar las estrategias de incidencia. En primer lugar, es importante definir el objetivo. Como decía Judy, ¿cuál es vuestro objetivo a largo plazo que queréis conseguir? ¿Un aumento salarial, más respeto y dignidad? ¿Qué son los pasos específicos y las medidas que queréis conseguir? Por ejemplo, que se designe una jefa de enfermería. Este sería el objetivo principal, pero hay pasos intermedios que hay que dar, que os impulse a lograr el objetivo a largo plazo. ¿Qué tipo de objetivos dará a la comunidad una sensación de poder? ¿Por qué son importantes? Porque esto permite atacar objetivos más grandes. ¿Cuáles son las metas? ¿Quién tiene la capacidad de daros lo que queréis? ¿Quién tiene el poder que necesitáis? ¿A quién tenéis que convencer para conseguir los cambios normativos? Y aquí tenemos esta otra columna con unos puntos claves. ¿Quién tiene el poder y qué poder tenéis sobre ellos? Es decir, ¿qué influencia tenéis sobre ellos? ¿Cómo podéis influir sobre ellos? Y aquí vemos los objetivos secundarios. ¿Quién tiene poder sobre la persona que tenéis que convencer? ¿Hay algún aliado o un objetivo secundario al que os podáis acercar? Así que, por ejemplo, queremos hablar con el ministro de Sanidad. ¿Quién puede ser el objetivo secundario? Puede ser su mujer, que resulta que es enfermera y que puede hablar con el ministro de Sanidad. O puede ser un miembro del Parlamento que es cercano al ministro de Sanidad y puede convencerle. Puede haber otros aliados, puede ser algún dirigente regional o comarcal, provincial. Y aquí es importante no olvidarse a los parlamentarios porque hay activistas en el ámbito sanitario que han acudido a los parlamentos y han conseguido resultados. Por ejemplo, en el caso de la tuberculosis, un campo en el que he trabajado durante muchos años, acudíamos a los parlamentarios, encontrábamos aliados entre ellos y al final eran defensores de nuestra causa. Luego voy a dar un link de lo que decía. Y es importante convencer a alguien para que se convierta en nuestro defensor y lleve los temas ante el ministro de Sanidad o elabore nueva legislación. Aquí también vemos las cosas que hay que tener en cuenta, tus fortalezas, debilidades, aliados, oponentes. Pero lo importante es, ¿quién se va a beneficiar de los cambios que estáis impulsando? ¿Quiénes son vuestros aliados? Es importante encontrarlos y también definir quiénes son vuestros contrarios, porque hay gente que será reticente. Es importante saber la fuerza que tienen, si están bien organizados, cómo superar este obstáculo. Y luego en la parte derecha vemos las tácticas. Aquí hay una lista muy rica de tácticas posibles. Y, por ejemplo, tenemos las protestas en la calle, huelgas, eventos ante los medios de comunicación, audiencias públicas, sesiones de responsabilidad, de rendimiento de responsabilidades, elecciones, juicios, etcétera. ¿Y cuáles son las oportunidades que se nos presentan? Puede ser que se vaya a tratar una medida presupuestaria importante o puede ser una comparecencia de algún parlamentario a nivel global. Se puede ir, levantar la mano y preguntar sobre las necesidades de las enfermeras y hablar de manera directa con los responsables políticos. Así que las tácticas, como decía, son muy importantes, pero están sujetas a las oportunidades y hay que mirar el calendario, fijar el calendario con tiempo cuando se definan las campañas y tener en cuenta la parte emocional de todo esto.
Y esto es importante tener en cuenta que es una lucha a largo plazo y que hay que ir consiguiendo victorias en el camino para seguir avanzando y para dar una sensación de progreso a los compañeros a medida que vamos avanzando hacia el gran objetivo. Y estas serán unas consideraciones que quería compartir. Y si nos fijamos en algunas oportunidades intermedias, como Judy decía, la financiación nacional es importante. Si vemos quiénes son los responsables de los gobiernos, tenemos que llevar estas cuestiones al Parlamento, a los ministros, y no considerarlo simplemente en términos de instituciones, sino pensar no tanto en el ministerio, sino en el ministro, en las personas, y tener en cuenta lo que les motiva, lo que les puede convencer a adoptar los cambios que necesitamos. Y si tenemos en cuenta todo esto, la financiación nacional o interna es muy importante. Hay que entender cómo funciona este presupuesto, pero también hay que tener en cuenta oportunidades internacionales con donantes. Por ejemplo, en PEPFAR tiene un proceso anual que se llama el Country Operation Plan. Ahora voy a mostrar una diapositiva. Hay una organización fantástica que se llama Health Gap, que tiene una guía muy buena, Rough Guide to Influencing the Country Operation Plans. Aquí tienen un calendario con todos los plazos, con todos los pasos, y los recursos sanitarios para la salud o el personal sanitario es un elemento fundamental aquí. Así que también tenemos que tenerlo en cuenta y luego echar un vistazo al calendario, buscar oportunidades y encontrar aliados. ¿Quién puede impulsar esto? ¿Quién va a acudir a estos eventos, diálogos que organiza PEPFAR? También es importante hablar con grupos como el ICW. Esta es una organización potencial. Hay más. Podemos hablar de estos posibles grupos en el chat. Y también otra oportunidad es la que ofrece el Fondo Global. Tenéis que tenerla presente. Y también esta organización, Women for Global Fund. Son fáciles de encontrar. La página web es w4gf.org. Tiene una guía para principiantes y hay mucha flexibilidad a la hora de presentar propuestas al Fondo Global. Hay que estar en la mesa para tener influencia sobre estas propuestas y encontrar aliados, porque si no estáis en la mesa, ¿quién puede llevar vuestras reivindicaciones o demandas a la mesa? Por otra parte, el mecanismo de respuesta a la COVID está recibiendo muchísimo dinero del gobierno, o va a recibir muchísimo dinero del gobierno de Estados Unidos en abril, unos 3.500 millones de dólares. Y el personal sanitario se puede destinar este dinero a personal sanitario, por ejemplo. Y otra cosa que quería comentar, y luego ya pasamos al turno de preguntas, son las misiones individuales, por ejemplo, las de USAID o las de JICA, el Programa de Colaboración Internacional de Japón. Tienen encuentros donde tienen recursos donde se pueden encontrar fuentes de financiación y de formación. Así que es importante reunirse con responsables políticos de los temas que os preocupan. En Estados Unidos, con las misiones de USAID, pues ahora tenemos un nuevo gobierno que tiene mucho interés en dar apoyo al reforzamiento de los sistemas sanitarios. Así que hay que presentar las demandas de manera sencilla, atractiva, con peticiones concretas y establecer relación con posibles financiadores. Lo voy a dejar aquí. Muchísimas gracias y luego seguro que podemos hablar de más cosas en el turno de preguntas. Muchísimas gracias, David. Hay gente que ha pedido las diapositivas y
los documentos Word y si nos puedes pasar algún link o si no, también las podemos incluir en el toolkit que tenemos en la página web. Y aquí podemos incluir las diapositivas de David, por supuesto. Muchísimas gracias. Ha llegado una serie de preguntas. Samuel Gold, que ha trabajado con nosotros en el pasado, ha hecho un comentario sobre las jefas de enfermería y dice que no es suficiente con nombrarlas, sino que también tiene que tener recursos. Y esto tiene que ver con lo que decía David. Tiene que estar en el ámbito adecuado de decisión para poder tener influencia. Y esto es algo con lo que nos enfrentamos a menudo, no solo en enfermería, sino en profesiones principalmente femeninas, porque a veces se asciende a alguien, pero no se le da ni personal ni financiación y ya entonces tienen que intentar avanzar contra la corriente. Y esto pasa con muchas enfermeras que tienen un buen cargo, pero no tienen la autoridad ni los recursos necesarios. ¿Hay algún panelista que quiera dar algún consejo a las enfermeras para que tengan más influencia en los cargos en los que se encuentran? Rachel, tú tienes mucha influencia. ¿Algún consejo? Sí, tengo que activar el micrófono. Muchísimas gracias por estas palabras tan amables. Bárbara, creo que una cosa que no he comentado en mi presentación, pero que es importante, es saber quiénes son cuál es el personal sanitario en el país. Las enfermeras, trabajadores sanitarios son importantes a la hora de, por ejemplo, decidir quién va a poner las vacunas de la COVID. Y el Ministerio de Sanidad a veces suele tener dificultades para saber dónde están las enfermeras, qué tipo de formación y cualificación tienen. Así que poder presentar datos concretos que puede encontrarse en el Sistema de Información de Recursos Humanos Nacional, es decir, ofrecer cifras concretas sobre el número de enfermeras y ligar la información sobre el personal con la prestación de servicio y mostrar la contribución que las enfermeras pueden hacer. Esto puede permitir mejorar o elevar el cargo de jefa de enfermería. Y de esta manera se pueden hacer mensajes emocionales y personalizados. Esto puede ser una muy buena combinación. Sí, muy, muy interesante. Hay que ofrecer algo, ¿no? Hay que decir, quiero que me invites porque esto es lo que estoy ofreciendo y esto es muy importante. Y me gustaría relacionar esto con algo que estabas comentando en el chat de preguntas y respuestas sobre cómo animar a las enfermeras a participar. ¿Puedes escribir lo que querías decir con esto, por favor? Sí, una cosa. Me gustaría decir que estoy rodeado por enfermeras y mujeres que admiro, entre ellas Bárbara, Judith Ellis es mi jefa, Marilyn Lynch, que trabaja en TED también. Todas estas personas han luchado en el ámbito académico, y se han presentado, se han forzado a presentarse ante otros, han identificado los cuellos de botella que impiden avanzar a la enfermería y muchas veces leo un informe que hicisteis en IntraHealth
y creo que es muy útil a la hora de identificar los problemas y actitudes en cuanto a la enfermería como profesión, y creo que esta es una gran contribución. Y cuando hablaba de la colaboración con Bordet y con el futuro del Nursing Now Challenge, nos interesan las personas que tienen historias que compartir o que tienen proyectos para ofrecer, publicaciones que puedan ayudar a impulsar y a elevar el estatus de la enfermería. Y en términos más generales, lo que decías sobre las colaboraciones es que dentro del glamour del intercambio global y de cómo se intercambia información entre los diferentes países, mucho más fácil hoy en día. Suele ser más fácil para los médicos, sobre todo en cuanto a sus instituciones que tienen miedo de perder a sus médicos, y se da por sentada la presencia de las enfermeras de manera que no se hace con los médicos. Y creo que aquí hay una dimensión de género sin duda. Pero dentro de CED, pasamos mucho tiempo con las enfermeras y las comadronas, lo queramos o no, porque son muy importantes en la prestación de atención sanitaria. Sí, de acuerdo, son fundamentales. Judy, sé que tú eres una influencer y las dos somos enfermeras y hemos trabajado y luchado para influir a otros en diferentes ámbitos. Y has hablado un poco de los programas de liderazgo y me interesa cada vez más la idea del liderazgo basado en competencias, sobre todo para las enfermeras, porque esto muestra hacia dónde vas. ¿Tienes alguna experiencia al respecto? Muchas gracias. Tenía el micrófono en mute, en silencio. Sí, muchas gracias, Bárbara. Es interesante lo que dices de la importancia de basar las cosas en las competencias, porque esto es una manera de influir. Una de las cosas que, Ben también estaba comentando, como los médicos nos ignoran muchas veces, y en África esto pasa en parte porque las enfermeras no muestran sus competencias y al final pues la gente deja de ver lo que aportan. Y yo creo que esto es un error nuestro. Así que en respuesta diría que la responsabilidad está sobre nosotras, recae sobre nosotras. Tenemos que perfeccionarnos para llegar al mejor nivel posible, porque en mi trayectoria la gente me escuchaba porque demostraba competencia y también porque demostraba experiencia. Y si estoy con un paciente, tengo que mostrar qué es lo que aporto y que no soy como un mueble, porque muchas veces esto es lo que vemos en África cuando hacemos las rondas y las enfermeras se quedan atrás sin escuchar lo que se está diciendo, sin querer entender o hacer preguntas. Y lo mejor para que los médicos estén de nuestro lado es preguntar. Y yo muchas veces pues preguntaba a los médicos, ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué ha tenido un ataque el paciente? Y me miraba y decía, wow. Y enseguida esto tiene un impacto. Me refiero a África todo el rato, pero un reto que encuentro es que no demostramos las competencias. Y muchas veces simplemente cuando alguien ve a una enfermera la ignoran, son como están allí. Así que tenemos que mejorar lo que hacemos de manera continua, porque en nuestro cambio las cosas cambian a la velocidad del rayo. Así que el tratamiento de la semana pasada, por ejemplo, ya no es el mismo de esta semana. Y si no sabemos todo esto, si estamos dando un medicamento obsoleto, si ha cambiado la dosis, etcétera, y no lo sabemos, pues mal iremos. Y en segundo lugar, creo
que como mujeres tenemos que aprovechar el poder que tenemos como mujeres, ya que el 9 de cada 10 enfermeros somos mujeres. ¿Y qué podemos hacer como mujeres para ayudarnos? Para mí es algo sencillo, porque a todo el mundo le interesa lo que me convierte en mujer. ¿Y por qué no lo voy a utilizar? Tengo empatía, soy cuidadora. Hay algunos parámetros o factores que tienen que ver con ser mujer. Les doy la vuelta y digo, no, el hecho de que yo sea una cuidadora no me hace menos, me hace más. Porque bueno, nos dicen tienes que estar secando en la frente de los pacientes y no puedes estar en la mesa de decisión. No, las dos cosas. Yo estoy en la mesa de decisión y aporto empatía y no me olvido de que los pacientes son seres humanos. Y estas son cosas que me han funcionado a mí. Judy, esto es muy importante lo que decías. Tenemos que estar orgullosas de ser mujeres y de lo que aportamos por nuestra educación, nuestra sensibilidad, etcétera. No es que los hombres no tengan inteligencia emocional, etcétera, pero tenemos que estar orgullosas de nosotras y también de los hombres que aportan esto y que son nuestros aliados. Así que muy bien. Alguien más comentaba que las enfermeras en cargos de responsabilidad se sienten desempoderadas y que no siempre se sienten empoderadas o que no siempre pueden empoderar a otras, no pueden ser referentes para otras. Y en el informe que hicimos, algunas enfermeras decían que no se sentían seguras a la hora de hablar en público y de expresar su opinión. Y para todas las personas que están escuchando, que están en cargos de responsabilidad, esto es algo que tenemos que recordar, que tenemos que empoderar a otros. Y ya lo he dicho antes, lo repito, todo líder tiene que crear otro líder. Esto forma parte de nuestra responsabilidad como líderes. Así que es más importante esto en el caso de las enfermeras, que tenemos mala reputación o mala fama por lo que se decía antes de que las enfermeras se comían a sus crías, es decir, que no daban apoyo a las enfermeras más jóvenes, y es algo que tenemos que resolver. Y como decía Judy en su presentación, hay cosas en la enfermería, dentro de la enfermería, que tenemos que resolver también. Vamos a pasar. Hay una pregunta muy interesante que ha hecho Sherin Bakwan, que se ha interpretado de manera correcta. Se refería a la migración. Y la enfermería es una profesión internacional, global, llega gente de todo el mundo. En el Reino Unido contratamos enfermeras de todas partes. Y sabemos que hay una especie de carrusel migratorio en el mundo para las enfermeras. Y David, te voy a preguntar a ti esta pregunta como observador del mundo. ¿Cómo serían las cosas si se reconociera la enfermería como una profesión global? Todo el mundo tuviera acceso a esta profesión. ¿Qué cosas deberíamos tener en cuenta? Sí, me da la impresión de que por una parte hay una gran escasez en muchos países y unas condiciones laborales que empujan a las enfermeras a emigrar y buscar mejores oportunidades en el Reino Unido, en Oriente Medio, en los Estados Unidos. Y creo que están en su derecho. Pero al mismo tiempo tenemos que profundizar un poco y comprender qué factores económicos les llevan a hacer esto y la capacidad de estos países de ofrecer incentivos para atraer trabajadores de otros países. Y también tenemos que entender las desigualdades económicas que posibilitan todo esto. Así que si la migración global fuera tan sencilla
como darle a un interruptor. Sería interesante ver qué resultados generaría o produciría, pero hay que abordar las dos caras de la moneda, las condiciones que empujan a las enfermeras a querer dejar su país y a emigrar, también los factores que impulsan todo esto. En Estados Unidos no se invierte suficiente en formación de enfermería y tenemos escasez. Tenemos que mirarnos al espejo y preguntarnos, ¿y por qué pasa todo esto? Tenemos condiciones laborales difíciles para las enfermeras y tenemos que preguntarnos el por qué y qué podemos hacer al respecto y limpiar nuestra propia casa, como decía Judy. Sí, efectivamente. Se trata de la producción, ¿no? De producir el número necesario. Rachel, ¿algún comentario? ¿Que eres una persona que trabaja en todo el mundo? Sí, es una pregunta muy importante y suele ser espinoso más allá de los ministros de Sanidad, de su influencia y conocimiento. Y creo que trabajé como voluntaria de los Peace Corps en Camerún y me acuerdo que fui a un hospital en la parte norte del país de cultura musulmana y recibían enfermeras del sur cristianas que habían podido formarse y entonces les enviaban a la parte norte, no conocían la lengua local y esto afecta bastante a la calidad de la atención. Y estas enfermeras querían estar con sus familias, tener un empleo donde pudieran estar en su comunidad, intentar hacer las cosas lo mejor posible. Y muchas veces encontramos estas enfermeras que se encuentran en el nivel más alto en sus países de renta baja o media y acaban en los nuevos países a los que emigran en niveles más bajos o como auxiliares domiciliarias, ¿no? Y los que más sufren de este tipo de migración no pueden hacer mucho al respecto. Y creo que esto tiene que ver con lo que decía Judy sobre la formación. Y si podemos invertir en formación en enfermería basada en la comunidad y podemos tener profesorado y contratar a las enfermeras de las comunidades, todo el mundo tiene derecho a buscar otras oportunidades, pero debería haber más oportunidades allá donde son más necesarias. Y como último comentario, creo que es importante cultivar nuevas líderes, porque las enfermeras están en el centro de la atención primaria. Y muchas tienen unas capacidades interpersonales centradas en los pacientes, son el nexo. Y cuando analizamos los programas de formación sanitaria que están proliferando en muchos países de rentas bajas y medias, pues las enfermeras muchas veces son las supervisoras y se les tiene que dejar agrupar las profesiones paramédicas, porque son las que se ocupan de la atención sanitaria y deben de poder ejercer como líderes en sus entornos. Y esto puede tener mucho recorrido. Sí, Ben, ¿quieres comentar algo? Sí, muy brevemente. Muchas gracias, Bárbara. FED ha elaborado un documento, compartiré el link, que se titula De la competencia en la colaboración. Y estamos de acuerdo de que necesitamos más enfermeras, más personal sanitario, pero nos hemos centrado en la migración. Un par de datos. ¿Sabéis que la migración a los países de la OCDE ha crecido en un 60% en los últimos años? Así que la migración es un hecho. 16% de las enfermeras que trabajan en el NHS y el 36% de médicos y médicas nacieron en el extranjero. Así que tenemos el hecho de la migración, podemos analizar los factores de oferta y demanda, pero es algo que está aquí. Y nos podemos preguntar cómo podemos orientar la migración de manera que sea beneficiosa para el país emisor y receptor.
Y esto tiene que ver con el análisis de la NHS, del Servicio de Sanidad del Reino Unido, que es el mayor servicio sanitario del mundo con 1,3 millones de empleados, pero también es el recurso de formación potencial más importante del mundo. ¿Y cómo podemos reunirnos con los gobiernos, planificar el movimiento de personas a lo largo de sus carreras para que puedan trabajar durante un tiempo en el Reino Unido y luego regresar a sus países? Y estamos muy interesados en este tipo de soluciones beneficiosas que reconocen la migración, el derecho a mejorar, la inquietud de trabajar en otro país. Y estas son cosas que continuarán existiendo, pero es importante pasar de la competencia a la colaboración. Sí, muchas gracias, Ben. Me acordaba de cuando trabajé en el OMS, en la OMS, fui coordinadora de migración de personal sanitario hace 3 o 4 años, durante 3 o 4 años, los 90 o 2000, mejor dicho. Y me ocupaba de examinar la migración desde diferentes perspectivas, ¿no? De la perspectiva del Ministerio de Sanidad del país de origen y de llegada. Lo mismo en cuanto al Ministerio de Finanzas. Y en el país que pierde personal sanitario reciben remesas y muchas veces estas remesas son superiores a la ayuda exterior. Así que tenemos que tener en cuenta los beneficios de estos fenómenos. Y cuando hablaba con los enfermeros, enfermeras y médicos, médicas migrantes, me decían que el dinero que enviaban a casa suponía una gran diferencia porque les permitía acceder a la educación. Y bueno, llevamos a una enfermera a la Asamblea Mundial de Salud y nos comentaba que se compró un ordenador donde podía hacer sus exámenes para entrar en la universidad y que si no hubiera trabajado en Inglaterra como enfermera no podría haberlo hecho. Así que esto nos llevó a ponernos en la piel de otra persona, que siempre es importante, porque muchas veces es tentador decir, bueno, yo sé cuál es la mejor política para esto, y no es así. Estamos llegando al final y Judy, quiero darte la última palabra, en parte porque hay comentarios sobre la escasez de profesorado y creo que esto sería importante de comentar. Tú estás en el meollo de formar más enfermeras, es necesario tener un departamento y profesorado. ¿Hacia dónde van las cosas y cuáles serían tus últimas palabras al respecto? Muchas gracias, Bárbara. Sí, creo que es verdad que hay una gran escasez de profesorado y es importante que busquemos maneras innovadoras de solucionar esto. Y una cosa que hemos hecho a través de... Creo que Rachel ha mencionado la NEPI, la Iniciativa de Colaboración para la Formación en Enfermería, en la que me ocupé de la NEPI durante 2 años hasta 2018. Son fondos de Estados Unidos para impulsar la formación en enfermería con 22 escuelas en 6 países del África, y lo que hicimos es que las enfermeras del área clínica también dieran clase, porque muchas veces los profesores enseñan y la gente que está haciendo práctica clínica no saben qué se enseña y hay una tensión. Así que una de las cosas que hicimos, por ejemplo, en Etiopía, fue que los médicos que estaban en contacto con los pacientes daban clase 1 hora a la semana y hablamos con el Ministerio de Sanidad para ofrecer un plus salarial para que fuera sostenible y funcionó, la verdad.
Esta es una manera de hacer frente a la falta de profesorado. Y otra cosa en la que estoy trabajando ahora es que cualquier programa que se ofrezca, sobre todo los programas cortos de formación continua, estén vinculados al mundo académico. Por ejemplo, en mi universidad, de esta manera se puede ofrecer titulación académica. Y, por ejemplo, si se hace un curso corto de liderazgo en enfermería de 6 o 9 meses o lo que sea, buscaré la manera de ofrecer más trabajo en la universidad de manera remota para poder ofrecer un título. Es un gran incentivo que no evita que las enfermeras, de esta manera no todas las enfermeras se van a otros países. Y otra cosa que se está ofreciendo es doctorado en África. Y esto permite matar muchos pájaros de un tiro, la cuestión de la retención, migración, etcétera, porque se ofrece titulación adicional que es fundamental. Y también es importante ofrecer trabajo, porque si tienes enfermeras con doctorados, másteres, licenciaturas y luego no encuentran trabajo, pues esto es un problema. Así que trabajamos junto con ministerios de sanidad en África y aquí es importante la cuestión del liderazgo y tener las jefas de enfermería, porque ahora, cuando haya jefas de enfermería en todas partes, no nos podrán ignorar. Y así también se puede presionar para recibir un salario y así las enfermeras no saldrán corriendo a los Estados Unidos, a Londres, a Edimburgo. Lo harán quizás, pero no en cantidades tan grandes. Y también es importante, esto nos permite construir una masa crítica. En segundo lugar, es importante mantener las mentorías o tutorías con los jóvenes, porque en Estados Unidos, por ejemplo, se está viendo que están muriendo las enfermeras, no están siendo reemplazadas y no os quedarán enfermeras. Así que hay que continuar formando enfermeras, si no tendremos muchos problemas. Y como decía Rachel, las enfermeras que tienen 65 años siguen siendo muy valiosas. Se pueden incorporar como profesoras, orientadoras, etcétera. Y eso es algo que estoy haciendo en mis programas. Me dirijo a mis compañeras del Norte Global para que si Ben me da dinero y David me da dinero, podré pagar un salario a toda esta gente del Norte Global para que enseñen a las personas aquí en África. Y con esto todo el mundo sale ganando. Muchas gracias, Judy. Es una fantástica manera de finalizar. Gracias a todos los panelistas. Ha sido una sesión fantástica y encaja perfectamente con nuestra temporada de campañas de incidencia. Hay muchos comentarios en el chat que demuestran que a la gente le ha encantado este encuentro. El viernes tendrá lugar la conferencia de TED. Tenemos muchas cosas preparadas, una masterclass, etcétera. Os animamos a visitar nuestra página web, visitar la conferencia de TED y os deseo salud a todo el mundo. Muchísimas gracias, Bárbara. Gracias a todos. Gracias.